Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a revisar qué es lo que ha hecho el Bitcoin desde ayer, en qué punto se está moviendo, el nivel que se ha perdido de muy corto plazo y vamos a revisar cuáles serían las zonas interesantes para buscar largos por la parte de abajo y las zonas de resistencia para posiblemente buscar cortos o ver algún rechazo. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita, suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin, revísate los 3 últimos vídeos para que tengas más contexto y sepas qué esperar del mercado. Échame un cable para llegar a esos 1000 subs y 100 likes en este vídeo y vamos a ello. De entrada, nunca me voy a poner en contacto contigo, así que si alguien lo hace, denúncialo porque es scam. Y dicho esto, vamos a ello. Bien, lo primero es que el movimiento que comenté que estaba esperando ayer es lo que se ha dado. Hemos tenido un pequeño pullback hacia arriba que no llegó a llevarse los máximos que teníamos anteriores, es decir, que no llegó a invalidar ese movimiento hasta la zona de arriba y hemos continuado a llevarnos las liquidaciones que teníamos por debajo. Todavía está a medio camino hasta la zona de interés, que está alrededor de los 79.800, una cosa así. Pero tenemos que tener en cuenta que pues ahora mismo está en la zona del Value Area Low de un rango de menor temporalidad. Es decir, este viene dado porque si cogemos desde el último mínimo, no desde el anterior que vamos haciendo el análisis con el rango de área, si cogemos el rango de área desde este mínimo, vemos que ahora mismo, después de haber perdido el punto de control, estaríamos en el Value Area Low. Para que se viese esa toma de estas liquidaciones que tenemos por aquí debajo, que ahora las veremos en el mapa de liquidaciones, tendríamos que perderlo, tendremos que ver cómo cierran estas velas. Si lo ponemos en una hora, vemos que todavía está intentando cerrar, que si por encima o por debajo, se está decidiendo en este punto de aquí, de cerrar por debajo y confirmarlo. Lo que podríamos esperar sería venir a atacar esos mínimos que tenemos aquí. ¿Hasta qué niveles? Pues bien, si cogemos un FIBO desde el mínimo hasta el máximo, este máximo de aquí, vemos que intentó llegar al Golden Pocket, pero no llegó. Eso, digamos que no tiene que ser la mayor probabilidad si estuviéramos en una onda 2, pero dada la circunstancia de cómo se ha desarrollado toda esta lateralización, es menos probable que estemos en una onda 2, bastante poco probable, por lo que en una onda B, de esta A, B, podríamos esperar que llegue más abajo. Entonces, venir a por este Golden Pocket, confirmar con todas estas liquidaciones que tenemos aquí, llegar incluso a los mínimos anteriores, seguir dándonos un mínimo más alto, es decir, mínimos ascendentes, y hacer toda esa limpieza que tenemos por aquí. Eso sería lo que yo estoy barajando ahora mismo si llegamos a perder este Value Area Low, que sería de menor temporalidad. Pero el que tenemos de una temporalidad más grande, que es decir, desde el mínimo anterior de todo este rango inferior que tenemos después de que perdimos los 96.000, si cogemos todo este rango, ahora veremos cómo ha evolucionado. Lo que vemos es que el punto de control exactamente está en el mismo sitio, es decir, que sigue siendo la mayor zona de operaciones tanto de todo el rango como desde el último mínimo, pero el Value Area Low lo tenemos alineado perfectamente con esos mínimos que tenemos en los 79.800, 79.900. ¿Eso qué significa? Significa que de perder estos mínimos, con estas confluencias que tenemos por aquí, sería una zona de mayor probabilidad para buscar largos. Es decir, que sería una zona de mayor probabilidad para que el precio aguantase por esta zona de aquí. Ya sabes que los soportes tienden más a aguantar que a ser perdidos. Y como tenemos varias confluencias, pues verlos rebotar a partir de ahí. También tenemos que tener en cuenta otra cosita, y es que voy a quitar esto de aquí y por encima, justito por encima, si cogemos el VWAP, que ya lo estuvimos viendo, lo ponemos desde el mínimo, vemos que lo ha llegado a perder después de esos toques que ha estado haciendo estos últimos 2 o 3 días, lo ha llegado a perder durante el día de hoy y podríamos estar viendo una escalada para confirmar que está por debajo y entonces sí ya perder el Value Area Low, ¿vale? Ten en cuenta que esto es en muy corta temporalidad y tendríamos que ver esas reacciones, pero que la resistencia en muy corto periodo de tiempo está en el VWAP ahora mismo. Entonces podríamos ver eso para venir y luego, después de haber perdido el Value Area Low, venir a atacar el Value Area Low del rango más grande, que tiene más confluencias, y llevarnos también estas liquidaciones. Entonces, todo lo demás de momento que tenemos por arriba sigue siendo válido, así que te recomiendo que veas los vídeos anteriores porque tenemos tanto la resistencia en los 86.000, que sería una zona de resistencia para ver si la atravesamos o continuamos hacia abajo, podríamos ver algo así y continuar desde ahí hacia abajo, o si al final, después de hacer esta limpieza, que es la que vengo comentando, llegamos hasta ahí, limpiamos y continuamos hacia arriba hasta alrededor de los 90.000, que sería donde tenemos la siguiente resistencia, y ahí ver cómo se comporta si sigue para arriba, porque ya sería, de ser algo así, sería un 1 a 1 con la onda A y nos estaría dejando un dibujo que sería una onda para llegar hasta ciertos ratios que ya se habrían cumplido, y tendríamos que ver si al final lo atraviesa y tira para arriba o no. ¿Vale? Tenemos que tenerlos en cuenta. También hay muchísimas liquidaciones
aquí en la zona de los 92.000, 93.000 y los 95.000, que serían posiblemente una atracción para el precio. Ahora lo vemos. Pero de momento lo que sigo esperando es eso, es terminar la limpieza de mínimos, que ya comenté ayer que estaba esperando que limpiase por aquí para terminar de limpiar por abajo, pero vamos a ver qué hace, ¿vale? Entonces, en cuanto al miedo y codicia, lo que vemos es que ha subido un par de puntitos. Tampoco es exagerado, un poquitín más. La gente todavía no sabe cómo sentirse al respecto, pero ya sabes que cuanto más miedo hay en el mercado, más fácil es que la gente claudique y mayores oportunidades para entrar en compras, sobre todo si vas a largo plazo. Si estás hablando de muy corto plazo, tienes que afinar muchísimo tu análisis. Y luego, si nos vamos al mapa de liquidaciones, vemos que prácticamente lo que estaba comentando ayer, que es los 81.800 que teníamos por aquí, por debajo de los mínimos anteriores, ha sido después de este, digamos, fake, esta tirada alcista, que realmente, si lo quieres contrastar con noticias o casos o demás, podría ser la excusa perfecta para liquidar a esa ballena que se había puesto con un montón de millones con apalancamiento en corto, que ya no está. Y a partir de ahí hemos visto el movimiento que esperábamos del mercado, que es llegar a todos estos mínimos que teníamos aquí, incluso ha profundizado algo más, pero seguimos teniendo un clúster importante en los 80.000, que son el mínimo anterior que estaba comentando, que está sobre los 79.000, con un montón de stop loss y de liquidaciones por esa zona. Y luego en la zona de arriba vemos que se están acumulando algunos más, digamos que las 24 horas es el último tercio, se están acumulando cada vez más posiciones en corto por toda esta zona de aquí, con el stop loss justito antes de llegar a esos 86.000, entonces en torno a los 85.500, que también es, digamos, el inicio de los máximos anteriores, porque tenemos ya máximos que se han hecho nuevos y de llegar hasta ahí podríamos ver el SFP con algún spike que llegara más arriba. Ahora vemos también alguna confluencia. Y entonces a partir de ahí, si vamos a una semana, lo que podemos ver es que es muchísimo más intenso en una semana lo que se ha llegado a acumular y que por abajo pues no tiene tanta importancia, pero ya sabes, mayor dolor. Entonces, a partir de aquí, teniendo esta información y sabiendo las confluencias que hay, nos podemos ir a la gráfica y básicamente las resistencias que tenemos por encima, vamos a centrarnos en la inmediata que tenemos aquí, que básicamente es un FIBO desde el último máximo hasta la parte de abajo, ¿vale? Que es toda esta caída que ha tenido y desde donde empezó el retroceso. Y básicamente tenemos aquí el Golden Pocket, que iba con algunas otras confluencias, como por ejemplo si ponemos las EMAs, vemos que en una hora seguimos estando por debajo, pero si nos vamos a 4 horas, lo que vemos es que esta EMA está, digamos, viniendo a alinearse. Si el precio empieza a hacer un movimiento así, la EMA va a terminar haciendo algo así, la EMA de 200. Entonces va a haber una confluencia adicional que, bueno, es tirar un poco por delante en el tiempo, pero que este tipo de patrones pues suele dejar imagen así, entonces podríamos ver esa escalada para tocar la EMA de 200 y ser rechazado con varias confluencias más. Y si cogemos el VWAP desde el último máximo, justo después de toda la volatilidad de la caída y el retroceso que tuvo, lo podemos poner desde aquí, vemos que se estaría alineando, bueno, ya estaría empezando a perder ese nivel, pero aún estaría alineado con toda esta zona de aquí, que si el precio sube, pues el VWAP pues obviamente subirá un poquito también, pero es algo a tener muy en cuenta porque ya sabes que suele tener reacción por esas zonas. Entonces, viendo todo esto, y ahora vamos a fijarnos en el volumen, lo que vemos es que ha ido decreciendo, o sea, en toda esta lateralización que está teniendo esta semana, que esperamos volatilidad, lo que ha hecho ha sido seguir decreciendo. Estamos en 4 horas, pero si nos vamos, por ejemplo, a una hora, seguimos viendo que a pesar de haber picos por toda esta zona de aquí, ¿vale? El volumen cada vez después de esos picos pues va decreciendo, es menor. En las últimas 24-48 horas vemos que hay algo más de cantidad de interés. El fin de semana pues fue bastante escaso, pero ese interés más o menos se alinea con la semana pasada. Entonces seguimos teniendo una bajada en cuanto a los picos de volumen y eso nos indicaría que de momento no hay una decisión en dirección del mercado a corto plazo. Es lo mismo que si nos vamos al diario y vemos que también hay un descenso de volumen, lo cual indicaría que de momento se está lateralizando y no está tomando una decisión si para arriba o para abajo. Sabemos cuáles son nuestros puntos objetivo de soporte, que estaría entre los 70 y los 74.000. Veremos a ver, porque de romper los 74.000 podríamos ver una caída rápida y fuerte que incluso perforará esos 70.000, pero eso es como mínimo a medio plazo porque estamos en el diario. De todas formas, si revisamos las EMAs, seguimos por debajo en esta lateralización de, digamos, dolor, igual que ya pasó anteriormente, que básicamente podría estar agotando al mercado, pero tenemos que verlo, tenemos que darle tiempo. Entonces,
En largas temporalidades sigue siendo alcista, ¿vale? Puedes revisar análisis anteriores para verlo, pero de momento los objetivos a corto o medio plazo están primero en los 87.000 y luego en los 90.000, y dependiendo de la reacción en esas zonas, claro está. Entonces, viendo todo lo que está pasando, el indicador de miedo y codicia que está lateralizado y el mapa de liquidaciones, sigo opinando que estos bajos tienen más alta probabilidad de ser tomados para esa continuación hasta los 87.000. Vamos a ver si nos deja alguna entrada por esta zona de aquí, o quizás cuando haga esa recuperación del value area low que tenga por aquí. Es decir, cuando veamos que lo pierde, el value area low, luego veamos una recuperación, veamos que viene a confirmar que entra dentro de nuevo y empieza a romper máximos y darnos una figura ascendente, ¿vale? De mínimos y máximos crecientes. Entonces, básicamente, eso es lo que nos está dejando el Bitcoin para hoy. Espero que te haya servido. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto y échame un cable para llegar a esos 1000 subs y 100 likes en este vídeo, y nos vemos en el vídeo de mañana. Pásate que si no te pongo falta. Un saludo y muchas gracias.